Vamos a empezar a trabajar con características más avanzadas de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Para ello voy a ir a esta carpeta que se llama Inteligencia Artificial Avanzado. Esta carpeta existe en mi ordenador dentro de la carpeta MAMP, dentro de HTDocs, dentro de una carpeta llamada Inteligencia Artificial Avanzado. Y vamos a hablar de varias cosas a lo largo de este curso. En primer lugar, teniendo en cuenta que ya hemos trabajado con redes neuronales y reconocimiento de formas, vamos a analizar un poco, voy a crear un nuevo ejercicio, ejercicio 1. Vamos a hablar un poco de varias cosas. La inteligencia artificial, la inteligencia en definitiva, no tiene que ver necesariamente con la percepción, pero quieras que no, la percepción es la entrada de los datos que luego va a utilizar la inteligencia artificial. Entonces, de esta forma, muchas veces adquisición de datos y procesamiento inteligente de los datos van de la mano, no se pueden separar la una de la otra. Bien, pues vamos a analizar cuáles son las principales fuentes de adquisición de datos. Voy a abrir un TextEdit y voy a escribir rápidamente una serie de conceptos. Por una parte, pensemos, ¿cómo adquiere el ser humano los datos? Bueno, pues el ser humano adquiere datos en primer lugar a través de la vista, de ahí la visión artificial. Adquiere datos a través del sonido, a través de la escucha. Adquiere datos a través del olfato. Adquiere datos a través del gusto. Y adquiere datos a través del tacto. Estos son nuestros sentidos donde evidentemente en el caso del ser humano la vista es la que tiene un mayor grado de importancia. No sabría poner un porcentaje. Lo puedo poner, pero sería un porcentaje bastante subjetivo, verdaderamente. Entonces, por ejemplo, podríamos poner un 90% para la vista. Igual un 90% es mucho, no lo sé, ahora veremos. Un 5% para la escucha. Podríamos poner un 3% para el olfato, un 2% para el gusto y un 1% para el tacto. Insisto, estos porcentajes yo me los acabo de inventar. Probablemente hay estudios que hayan intentado afinar más estos porcentajes o incluso quizás el resultado de esos estudios sea que no se puede establecer un porcentaje fijo para todos y cada uno de los seres humanos porque cada ser humano puede utilizar sus sentidos en un porcentaje diferente, ligeramente diferente, para trabajar en su día a día. Pero, cuando suelo decir esto, cuando suelo colocar esto, hablando, insisto, ahora mismo del ser humano, es para ilustrar que el sentido principal con el que sobrevive el ser humano es la vista. Si una persona no tiene tacto, por lo que sea, por alguna enfermedad, por algún accidente no tiene tacto, probablemente podrá hacer su vida normal y la gran mayoría de veces el resto de sus conciudadanos, digamos, probablemente ni siquiera se enterará de que no tiene tacto. Una persona puede no tener gusto y ocurre exactamente lo mismo que no tener tacto. Estoy hablando de la sociedad moderna. Evidentemente, en un momento dado, en una situación de supervivencia, digamos, vamos a poner entre comillas en la jungla, pues no tener tacto o no tener gusto puede ser peligroso porque te está privando de información que te puede ayudar a sobrevivir. Pero estoy hablando de una sociedad desarrollada. Estoy hablando de una persona que vive en una, digamos, por ejemplo, ciudad y que, por ejemplo, pues no es tan importante, no tocamos tantas cosas que nos hielan o que nos queman a lo largo del día, sino que todo nuestro entorno está artificialmente diseñado para no ser peligroso. Lo mismo ocurre con el olfato. Si estás en la jungla, pues quizás te interese oler, poder oler al tigre que se acerca. Aunque igual el tigre te ha olido antes a ti. Pero bueno, pero en la vida doméstica, digamos, en la vida moderna, si te fijas, piénsalo cuántas veces al día usas el olfato.
El sonido es mucho más importante, igual aquí me he equivocado, igual esto es un 85% y esto es un 15%, no lo sé, pero una persona que no tenga audición puede hacer su vida más o menos normal. Evidentemente la escucha es muy importante para la interacción con otros seres humanos, pero desde luego no tener escucha es mucho peor que no tener vista. Es decir, una persona que no tiene vista, una persona ciega o con capacidades visuales mermadas, pues en nuestra sociedad actual suele tener mayores dificultades que una persona que no tiene cualquiera de los otros sentidos. ¿Para qué estoy poniendo estos porcentajes? Pues simplemente para justificar que si intentamos hacer una inteligencia artificial que piense como nosotros, en ese caso la adquisición de datos a través de la visión es la vía de entrada más importante. Yo aquí he puesto el ser humano, pero luego tenemos otro concepto que es el Internet de las cosas. Entonces, el Internet de las cosas es interesante desde el punto de vista, voy a poner Internet of Things, Internet de las cosas, donde en el Internet de las cosas tenemos sensores. Y los sensores, por ejemplo, me permiten obtener, adquirir más información. Los sensores me permiten realmente obtener todos estos sentidos que tiene el ser humano, más, por ejemplo, sensores de localización. No tiene el ser humano, sí que hay animales que tienen sensores parecidos dentro de lo que cabe, no tienen una red de satélites, pero sí que se pueden orientar en el espacio de una forma más absoluta que el ser humano. Y hay otros sensores que podemos, por ejemplo, añadir. Iba a decir sensor de temperatura, pero técnicamente esto está en el tacto. Iba a decir que hay sensores de humedad, pero esto también está en el tacto técnicamente. Entonces, bueno, simplemente, por ejemplo, puedo abrir un navegador y puedo poner IoT sensors o sensores, sensors, que seguro que en inglés, pues vamos a ver, por ejemplo, IoT devices, aunque ya veremos, pero no, ya a cambio de descarga. Pero mira, por ejemplo, en esa imagen parece que ahí empezábamos a tener cosas. Entonces, vamos a ver, tenemos a través de la máquina, o sea, visión, desplazamiento, temperatura, que es el tacto, humedad, vibración o sonido, químicos, aunque eso sería el olfato técnicamente, pero bueno, flujo, por ejemplo, fuerza, niveles, esto sería un poco una vista, dispositivos eléctricos y magnéticos, esto no lo tiene el ser humano, lo tienen otros animales, pero el ser humano no. Aceleración o giro, esto sí que lo tiene el ser humano, curiosamente, a través del oído. Yo la primera vez que me lo dijeron me sonó un poco raro, pero lo cierto es que si, por ejemplo, en un momento dado tienes algún episodio de dificultades acústicas, pues, o sea, auditivas, sí que es cierto que eso afecta a tu sentido del equilibrio. Así que es curioso, pero el sonido, los oídos es lo que utilizamos para mantener en ciertos grados el equilibrio. Bueno, pues la idea con todo esto estamos hablando de sensores y hablamos en este caso de adquisición de la información y cómo vamos a procesar correctamente la información. Vamos a empezar, por tanto, por la vista.